Buscando un futuro más brillante en la ciudad, una ingenua mujer de campo se casa con un empresario de mediana edad, solo para que los hábitos descuidados de él arruinen su fantasía. Irma llega a la ciudad de Talón para encontrar un trabajo mejor pagado. Felizmente se reúne con su prima Loni, quien la acoge en su hogar. Al día siguiente, ambas se dirigen a la imprenta donde trabaja Loni, con la esperanza de encontrar un empleo para Irma. Sin embargo, cuando Loni habla con el capataz, él le pide algo a cambio. Irma observa cómo el hombre y su prima entran en su oficina, y por curiosidad, se asoma al interior solo para descubrirlos en una situación inapropiada. Más tarde, confronta a su prima sobre esto, pero Loni evita la pregunta y solo confirma que ha sido contratada como la nueva encargada de la limpieza. En su primer día de trabajo, sin embargo, el capataz acusa a Irma de derramar pintura. La discusión llama la atención de su jefe, y la audacia de la mujer le interesa de inmediato. Por esta razón, Rudolf interviene y la invita a su oficina. Suponiendo que está en problemas, ella intenta explicar su versión, pero el hombre le da una dirección y le promete un trabajo mejor allí. Cuando visita el lugar al día siguiente, la mujer se sorprende al ver que es la residencia de su empleador. El hombre la contrata como su nueva doncella, porque la anterior renunció. Como tendrá invitados en 2 horas, le ordena que se prepare, pero le advierte que sus invitados tienen una naturaleza inquieta. Durante la fiesta, uno de los invitados, bajo los efectos del alcohol, nota que la nueva doncella parece tensa. Procede a tirar las copas de la bandeja para burlarse de ella, y el sonido de los cristales al romperse hace que los demás invitados se sobresalten. En lugar de reprenderla, Rudolf le ordena al alborotador que limpie el desorden, y él acepta. Sin embargo, molesta a la pobre ama de llaves, intentando quitarle el delantal. Incómoda, Irma intenta apartarse, solo para encontrarse presionada contra su jefe. Ella permanece en silencio, temiendo enfadarlo, pero él, en cambio, se disculpa por la impertinencia de su invitado. Aún inquieta, Irma se libera de su agarre y continúa limpiando. Al regresar a la cocina, encuentra a su empleador besando a una mujer, lo que le hace suponer que es un hombre despreocupado. A la mañana siguiente, Rudolf encuentra a su doncella durmiendo en la cocina. Prendado de su belleza, procede a acariciarla, despertándola. Le informa que el último visitante se ha ido e incluso la elogia por haber estado atenta la noche anterior. De vuelta en casa de su prima, Irma comparte a regañadientes que vivirá con su empleador. Aunque entristecida por su separación, Loni la anima. Irma pronto regresa a casa de Rudolf, sin saber que un hombre la está observando. Al entrar, descubre que su jefe aún no ha llegado. Aburrida, decide revisar su colección de libros, probar uno de sus puros e incluso tocar el piano. Insatisfecha, luego entra en su estudio y se entretiene escribiendo. Poco después, su empleador regresa, haciendo que ella corra a prepararle la comida. Rudolf la invita a comer con él, y la hambrienta mujer acepta. Durante la comida, el hombre se disculpa por haber echado un vistazo a la carta que ella escribía para un hombre llamado Ad. Para él, su escritura es tan fenomenal que considera publicarla en lugar de noticias deprimentes. Luego le entrega un cuaderno para animarla a seguir con su oficio, ganándose su gratitud a cambio. Esa noche, la doncella pasa por la habitación de su empleador y nota numerosas cicatrices en su espalda. Al día siguiente, Ad, el hombre que observaba a Irma, la alcanza. Él le recuerda su promesa de volver a casa, pero ella niega rotundamente haber hecho tal promesa. Ella aclara que nunca tuvo la intención de quedarse confinada en la granja, pero su amigo de la infancia desaprueba su decisión. Persistente, él saca a relucir la idea de reavivar su relación, pero ella se niega ya que no siente lo mismo. Esa tarde,
una visitante pregunta por el paradero de Rudolf. El ama de llaves le informa que él está en la imprenta, dejándola desanimada. Luego examina la apariencia de Irma y se da cuenta de que es la nueva doncella. La extraña entonces comparte que su antiguo empleador la sedujo para compartir su lecho. Así que le advierte a Irma que ella podría ser su próxima presa, ya que él es conocido por intentar algo con sus empleadas. Preocupada, el ama de llaves confronta más tarde a Rudolf sobre las acusaciones, pero él las niega. Él se lamenta de que alguien está tratando de arruinar su reputación, pero ella no está convencida y le pregunta directamente si tiene alguna intención oculta con ella. Él descarta esa idea. Para convencerla, Rudolf comparte que su última doncella le sacó dinero. Luego se sincera sobre sus problemas con gente que le roba, creyendo que eso lo convierte en un blanco fácil para tales calumnias. Ese mismo día, la doncella se reúne con su pariente, y ambas conversan sobre el enigmático hombre. Sorprendentemente, Loni cree en las afirmaciones de Rudolf, expresando que su atractivo y su dinero obligan a las mujeres a aferrarse a él. Luego anima a Irma a convertirse en su amante, pero su prima se opone. Más tarde, en un cine, ven una película romántica, y la doncella visiblemente la adora. Sin embargo, su prima le advierte que las películas románticas no son realistas. Esa noche, Rudolf despierta a Irma y le da instrucciones de que se prepare. También le dice que traiga su cuaderno, ya que tiene una sorpresa para ella para demostrarle sus buenas intenciones. Al llegar a su imprenta, Rudolf le muestra el proceso de impresión de un fragmento de su poema. Después de eso, la guía hasta la prensa de imprenta y le ordena que tire de la palanca que convertirá su poema manuscrito en un medio impreso. Una vez que se produce, el hombre lee el fragmento y elogia la habilidad de Irma con las palabras. Halagada, ella intenta quitarle el papel, pero él se niega a soltarlo. Surge tensión entre ellos, pero antes de que pueda besarla, otro empleado enciende las luces, interrumpiendo su momento. Pronto, Ad se encuentra con Loni en un bar, para sorpresa de ella. Él comparte que está en la ciudad como un revolucionario en una misión para cambiar la Constitución. Pasando a otro tema, le pide ayuda para volver a conectar con su prima, pero uno de sus camaradas de repente lo saca afuera, interrumpiendo su conversación. Mientras tanto, Rudolf lleva a Irma a su habitación y le muestra 3 frascos que contienen sanguijuelas. Utiliza las criaturas para limpiarse de la maldad y la corrupción, lo que le causa las heridas en la espalda. Luego le pide a la mujer que lo ayude a ponerse una en el hombro, y ella obedece. Mientras le coloca una sanguijuela, el aristócrata se pregunta si ella lo desprecia por su extraño pasatiempo. En cambio, a el ama de llaves no le preocupa, siempre y cuando la práctica ayude a su bienestar. De repente, él le toma la mano y admira el aroma de su cabello. Sintiendo su seducción, Irma se va. Se dirige a su habitación para procesar lo que sucedió, y a pesar de sentirse molesta, no puede ignorar lo que sintió cuando él la tocó. Al día siguiente, Rudolf se disculpa por sus acciones, pero la mujer le resta importancia, aunque le advierte que renunciará si continúa con sus insinuaciones. Días después, Ad le pregunta a Loni si ha hablado con su prima. Aunque ella lo confirma, revela que Irma está absorta en su trabajo, por lo que apenas tiene tiempo para ver a gente. Molesto, el hombre insiste en que debería regresar al campo, ya que es la vida que le conviene. Loni insiste en que es derecho de Irma decidir lo que quiere, pero él ignora sus palabras. De repente, otro hombre llama a Ad y discretamente le entrega algo. La escena deja a Loni preocupada. Mientras tanto, en la cocina de Rudolf, el hombre expresa su gratitud a su doncella, ya que sus conversaciones diarias han sido su refugio del desafiante mundo.
Luego le propone que cambien de roles por un día, en el que él servirá la cena esa noche. A Irma le parece intrigante, pero el hombre le advierte que no es hábil en la cocina. Como para demostrar este punto, accidentalmente rompe un huevo sobre la mesa. El ama de llaves le limpia el desorden de las manos, pero su proximidad obliga al hombre a hacer un movimiento. Irma intenta apartarse, pero esto solo hace que tropiecen y caigan al suelo. Antes de que pueda agarrarla, la mujer corre a su habitación y comienza a empacar. Su empleador le ruega que se quede, pero ella está cansada de que él cruce sus límites. De vuelta en la residencia de su prima, Irma llora derrotada mientras Lonnie la consuela. Cuando le pregunta qué pasó, la exdoncella afirma que no quiere ser una de las amantes de Rudolf. Un mes después del incidente, Irma y Lonnie están en el cine cuando Rudolf se sienta a su lado. Él le suplica a su antigua doncella que le dedique un momento de su tiempo. Ella se niega, razonando que no está interesada en tener una aventura con él. Él aclara que va en serio con ella y que nunca tuvo la intención de convertirla en su amante. Dudando de él, ella intenta irse, pero él rápidamente la agarra de la mano. Sin importarle la multitud, le confiesa su amor y le ruega que se case con él. Atónita por la propuesta, Irma acepta, para su deleite. Más tarde en el dormitorio, la pareja lleva su relación a un nivel más íntimo. Un día, mientras la pareja prepara su desayuno, Rudolf se queja de su reunión con los luchadores por la libertad, lamentándose de su demanda de imprimir sus carteles electorales. Consulta a su esposa sobre si debería aceptar, pero ella lo desalienta, ya que es libre de negarse si no comparte sus creencias. Aunque quiere hacerlo, se siente dividido, dado que su padre le aconsejó ser flexible para convertirse en un empresario exitoso. Cambiando de tema, le informa a Irma que le dejó dinero para que compre lo que quiera. Aclara que es su manera de sentir que incluso las posesiones materiales de ella le pertenecen únicamente a él. Mientras Irma disfruta de su vida de casada, Ad está melancólico mientras su facción lucha contra el gobierno. Además, lamenta haber perdido a su amada por un hombre de la oposición. Cuando Lonnie lo consuela, el hombre vulnerable la besa, lo que los lleva a intimar. 2 meses después, Irma está escribiendo cuando accidentalmente rompe una taza de té. Esto molesta a Rudolf, ya que era de su abuelo. Él observa que su esposa se disculpa profundamente por esto, por lo que recomienda contratar a una doncella para evitar su torpeza. Ella considera oponerse a esto, pero decide no hacerlo, temerosa de enfadarlo aún más. Esa tarde, se reúne con su prima y trata de convencerla de que se convierta en su nueva doncella. Sin embargo, Lonnie se niega a servir a su pariente. En diciembre, Irma está emocionada preparando las decoraciones navideñas, cuando descubre que Rudolf le está enseñando a Elsa, su nueva ama de llaves, a abrir una botella de vino, lo que la hace sospechar de su relación. Meses después, la relación de la pareja se pone a prueba cuando Rudolf comenta sobre la apariencia de su esposa. Señala que está perdiendo sus curvas, lo que la hace menos atractiva para él. Durante la celebración de su cumpleaños, Irma reprende a su doncella por no servir la comida a tiempo. Justo en ese momento, su esposo le informa que sus invitados han llegado. Elsa aprovecha la oportunidad para continuar con su tarea, pero su empleador la detiene y se ofrece a llevar los platos él mismo. De nuevo, su esposa los mira con desdén. Después de esto, Irma abraza felizmente a Lonnie, a quien no ha visto en mucho tiempo. Para su sorpresa, ve a Ad con ella. Entonces, Lonnie revela que ahora están juntos. Irma no se esperaba esto, pero les da su bendición para evitar cualquier incomodidad. Antes de que las cosas se pongan incómodas, guía a la pareja al área de recepción y los presenta a sus invitados. Con su presencia, Rudolf anima en broma a los invitados,
a comer antes de que los luchadores por la libertad les arruinen el día. Ad, que forma parte de los luchadores por la libertad, intenta defender al grupo explicando que sus objetivos son honestos. Sin embargo, el aristócrata continúa menospreciándolos, particularmente por lo simples que son sus lemas. Juzga que solo pueden influir en la gente crédula para que actúe en favor de su agenda. Cansada de su dureza, Irma aclara que la gente del campo no es ingenua, dado que ella los conoce. Conmovido por sus palabras, Ad, distraídamente, suelta la mano de Lonnie, haciendo que ella se vaya. Mientras se calma en la cocina, Rudolf entra para rellenar su vino, tomándola por sorpresa. De repente, el hombre se acerca a ella con el pretexto de coger otra copa, pero procede a oler su cabello. Esa noche, Irma intenta iniciar la intimidad con su esposo, pero él la rechaza, exclamando que su sangre apesta. Un día en el cine, Lonnie escanea a la multitud, solo para descubrir a Rudolf en el balcón con una mujer diferente. Le advierte a su prima sobre esto, pero Irma se niega a mirar, temerosa de salir herida. De vuelta a casa, la mujer le entrega un regalo a su esposo, con la esperanza de congraciarse con él. Desafortunadamente, él la acusa de malgastar el dinero que tanto le costó ganar. A pesar de su indiferencia hacia ella, su esposa intenta salvar su matrimonio, preparándole una comida especial. Elige cuidadosamente el vino perfecto, prepara su plato favorito y pone la mesa para crear una atmósfera íntima. Sin embargo, Rudolf nunca llega a casa. Aún esperanzada de que le sea fiel, decide irrumpir en la habitación de Elsa para investigar. Allí descubre que su marido le ha regalado a la doncella un cuaderno con una nota dulce. Con el corazón roto, regresa a la mesa del comedor donde se derrumba. Por la mañana, Rudolf regresa a casa, afirmando haber pasado la noche en el trabajo. Irma duda de esto, por lo que audazmente le pregunta si le es infiel, a lo que él lo niega profusamente. Insatisfecha, ella lo presiona más y el hombre insiste en que estuvo en la imprenta, incluso culpándola a ella, ya que él estaba trabajando duro para mantener sus necesidades. A pesar de esto, Irma recalca que Lonnie lo vio con su amante en el cine. A Rudolf, esto le parece ridículo, especialmente porque ella nunca lo vio de primera mano. Acusa a su prima de simplemente estar celosa de su nuevo estatus y de querer ocupar su lugar. Irma defiende a su prima y su esposo, luego la culpa por seguir usando a su primer amor como tema de sus poemas. Derrotada, Irma propone que se le permita ser infiel siempre y cuando él permanezca sincero con ella. Poco después, Irma se despierta y descubre que Rudolf ha puesto sanguijuelas en su cuerpo. Intenta liberarse, pero su esposo le prohíbe irse. La engatusa para que se rinda, insistiendo en que la ayudará a eliminar la maldad de su cuerpo. Con la creciente extrañeza de su matrimonio, la pobre mujer finalmente se confía a su prima. Lonnie le aconseja que se vaya y, para convencerla, revela que Rudolf le olió el pelo en la fiesta. Sin embargo, Irma la acusa de estar celosa. Lonnie ignora este hiriente comentario y continúa instándola a dejar a su esposo, preocupada por lo enfermiza que ha empezado a parecer. Al regresar a casa, la esposa sorprende a Rudolf y Elsa coqueteando, confirmando su relación. Avergonzada, el ama de llaves corre a su habitación para empacar sus cosas. Una vez que termina, intenta disculparse con Irma, pero la mujer enfurecida simplemente la despide. Por otro lado, su esposo admite que su matrimonio ya no funciona y sugiere que deberían separarse. Admite que nunca fue feliz con ella y que sus evidentes diferencias los hacen incompatibles. Cuando Irma intenta protestar, él insiste en que no es un compañero adecuado para ella y que solo está desperdiciando su amor en él. Desesperada, ella le ruega que se quede con ella, incluso si eso puede arruinarla.
Luego intenta hacerle el amor para que cambie de opinión, pero él pronto pierde el interés y se va. Como represalia por haberla dejado, la esposa rompe el frasco de sanguijuelas de su marido. Mientras tanto, Lonnie examina el arma de Ad cuando él llega de repente. El hombre rebusca en el armario en busca de su arma. Esto preocupa a Lonnie, más aún cuando Ad revela que sus aliados están siendo detenidos. También ve que su cabeza está sangrando, y aunque quiere atenderlo, el hombre está más concentrado en encontrar su arma para salvar a sus camaradas. Para que se detenga, Lonnie le entrega su arma, pero revela que está embarazada. Ad no responde a esto, por lo que la mujer comienza a llorar, pensando que no quiere a su hijo. Sin embargo, Ad pronto expresa su alegría por la noticia e incluso planea regresar al campo para formar una familia juntos. Poco después, la pareja visita la casa de Irma, solo para encontrarla sin emociones y sentada cerca de las sanguijuelas. Su prima corre a su lado para ayudarla, mientras que un vengativo Ad jura hacer que Rudolf pague por arruinarla. No mucho después, el revolucionario llega a la imprenta y se dirige a la oficina del propietario. Ferozmente, amenaza al empresario por arruinar a Irma y la vida de la gente. En lugar de asumir la responsabilidad, Rudolf cambia el tema a Lonnie, acusándola de acostarse con los hombres de su establecimiento. Insultado, Ad dispara, solo para descubrir que su arma no tiene balas. Justo entonces, nota un cuchillo sobre la mesa. Ahora lleno de furia, agarra el arma y la clava en el pecho del empresario, dejándolo en estado crítico. El revolucionario pronto se da cuenta de la gravedad de su acción, por lo que huye. Antes de que Rudolf dé su último aliento, agarra una pluma y escribe su último mensaje para su esposa. Momentos después, en la casa de Irma, las autoridades le informan a ella y a Lonnie que han detenido a Ad por el asesinato de Rudolf. Conmocionada por la noticia, la viuda busca consuelo en su prima. 11 años después, en el campo, Lonnie ahora vive una vida sencilla con su hijo, a quien llamó como su padre. Irma vive con ellos y actualmente está escribiendo un libro titulado Vida y Amor. Mientras termina su borrador, se inspira en la última carta que su difunto esposo le envió, una promesa de que la amará por siempre. De repente, descubre que Ad ha regresado de prisión. Irma espera saludarlo primero, pero Lonnie corre y lo abraza en su lugar. Con la emotiva reunión de la pareja, la escritora los mira con arrepentimiento y envidia por la vida que podría haber tenido. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta. Realmente ayuda mucho al canal. Gracias por ver.